Buen día para todos los presentes. Nuestro grupo está conformado por Nicole Dayana García Urueña, Ángel Rodrigo Heredia González, Joan Sebastián Gutiérrez Páez y quien les habla, Diego Armando Hernández Salazar. La pregunta que nos correspondió para realizar nuestro trabajo fue ¿cuál es el proceso correcto para generar predisposiciones éticas y morales? Pues para buscar una posible respuesta a esta pregunta debemos anticipadamente tener clara la definición del término predisposición y del término ética. Respecto al término predisposición, se puede decir que es la manera o actitud que tiene una persona para ayudar a afrontar una situación de manera anticipada. Y respecto al término ética, encontramos que la ética es un carácter que el ser humano adquiere y lo configura a través de transitar las condiciones humanas como la condición afectiva, social, política y económica. Las actitudes ético-morales se basan en lo que es correcto o en lo que es incorrecto. Esta incluso puede tomar decisiones para llevar ese conocimiento a la práctica. Por otro lado, encontramos los valores éticos que pueden ser definidos como la significación positiva para la dignidad humana en un sentido amplio y, y para la satisfacción de necesidades de nuestra especie y la práctica social en un sentido estrecho. También es importante determinar que la necesidad influye para generar actitudes que impulsan al ser humano a buscar en el medio los elementos necesarios para restablecer los desequilibrios parcialmente rotos. Es decir, que para restaurar ese desequilibrio que se presenta por las circunstancias de la vida y es cuando se produce la voluntad mediante el cual el individuo escoge las alternativas posibles y se pueden evaluar desde el punto de vista ético y moral. Eh, pues un individuo se puede considerar una persona débil cuando actúa a través de sus impulsos y por ende es necesario tener en cuenta los siguientes factores. Dando continuidad a lo expuesto por mi compañero en esta parte introductoria, referente al tema que estamos desarrollando siguiendo el mismo hilo conductor, teniendo por base el proceso correcto para generar predisposiciones ético-morales o actitudes ético-morales. Es necesario mencionar al importante filósofo griego Aristóteles. Él nos afirma que el hombre es un animal político por naturaleza, el cual está dotado de razón. Esta razón le permite desarrollar un lenguaje y es precisamente este lenguaje dotado de el empirismo o la experiencia que lo lleva a relacionarse con los demás seres humanos y a través de la observación empezar una vida en sociedad. Y al empezar una vida en sociedad se hace necesario implementar valores como la justicia, la virtud y la verdad. Consideramos puntualmente que para implementar virtudes ético-morales, actitudes ético-morales, hay que desarrollarlas en campos específicos. El primer campo que consideramos importante que se deben aplicar estas actitudes es la familia. Y la familia entendida desde un ámbito jurídico, desde el artículo 42 constitucional, donde definen como el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformar. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. Han existido algunas modificaciones. Existe la familia no solo de hombre y mujer, sino que ya hay familias de parejas del mismo sexo. Y en la medida en que evoluciona la sociedad, se han aceptado en nuestro ordenamiento jurídico otros conceptos de familia a los cuales el Estado les debe garantizar sus derechos. Otro núcleo fundamental, otro ambiente donde es necesario la implementación de las actitudes ético-morales
son los lugares educativos, llámense primaria, secundaria, universidad, teniendo en cuenta que son lugares obligatorios donde se cultiva el conocimiento y que es precisamente allí donde se puede empezar a generar conductas que van a durar para toda la vida. Y el último lugar donde consideramos que se hace necesario implementar actitudes ético-morales es en las entidades del Estado. Entidades del Estado, ya sea desde la rama legislativa, desde la rama ejecutiva, desde la rama judicial. Si se castiga con penas duras a quienes incumplan estas actitudes ético-morales, se estará dando un ejemplo de buena conducta y empezaremos a transformar nuestra sociedad, acabando un crimen que ha acechado nuestro país como lo es la corrupción. Por último, en la implementación en estos ambientes se hace necesario mencionar la ética Nicómaco con actitudes para desarrollar valores importantes como el coraje, la templanza, la generosidad, la magnificencia, la magnanimidad, la paciencia, la verdad, la astucia, la simpatía, la vergüenza y la más importante de todas, la justicia. Ahora bien, para dar continuidad al tema y por lo expuesto por mi compañero, es importante nuevamente recalcar que hay tres fases primordiales en el entorno de este tema. El primero, que es el entorno familiar o afectivo. El segundo, que es el entorno educativo, que se da desde la primaria hasta la educación superior y en el trabajo. Y por último, que se da en el entorno político, que para mi concepto es el más importante porque ahí se puede ejecutar lo aprendido en las experiencias de las otras dos fases. Claro, es importante precisamente porque en el entorno político uno puede participar directamente, por ejemplo, en el voto universal o con las leyes, pues precisamente las leyes son las que castigan las conductas que son reprochables para la sociedad. Estas en el entendido de que sean principalmente en el Código Civil, en el Código Penal y en otras leyes existentes en el ordenamiento jurídico. Precisamente es importante estos entornos porque así sea nuestro criterio objetivo para entender lo que es bueno y lo que es malo para la sociedad. Ahora bien, recordando nuevamente que Aristóteles manifiesta que el ser humano es un animal político y por ende es capaz de relacionarse con otras personas y comprender lo que es bueno y lo que es malo. Precisamente en el entendido de que la sociedad castiga algunas conductas porque afecta o siente que afecta más bien su moral o su ética. Ahora bien, esto pues Aristóteles no se lo inventó precisamente porque desde el principio de la humanidad se ha dado esta moral y esta ética. Se ha castigado conductas precisamente con leyes naturales, se ha dado con codificaciones como con el Código de Napoleón, incluso desde el punto de vista teológico o religioso, pues esta es una base, por así decirlo, histórica para castigar precisamente lo que está bien y lo que está mal para el ser humano. En ese entonces pues no se hablaba precisamente de leyes, sino que se hablaba era de redención de la pena o de pecados. Ahora bien, Aristóteles tiene un libro muy importante de ética que se llama La ética de Nicomano. Me permito leer que en este libro se desarrollan algunas actitudes éticas, las cuales son el coraje, la templanza, la generosidad, la magnificencia, la magnanimidad, la paciencia, la verdad, la astucia, la simpatía, la venganza y la justicia. Todas las anteriores desarrolladas por un camino intermedio entre el exceso y las deficiencias, generando por un resultado un hombre sano y una sociedad sana y fuerte. Buenas tardes, mi nombre es Nicole García, voy a dar la continuidad de la exposición y de lo anterior, de lo que mis compañeros han expuesto, se puede concluir que los individuos se comportan entonces moralmente y es por eso que muchas veces se actúa desde un punto de vista emocional. Sin embargo, es empírico y es natural, ya que se puede
mediar para mejorar y fortalecer ese sentimiento de empatía que muchas veces nos hace suponer que el hombre en la mayor de las partes es egoísta y que quiere suponer muchas veces elementos que vienen desde su naturaleza, ¿sí? Por otro modo, podemos encontrar que se puede evidenciar a través de las emociones, la felicidad, lo que nos hace seres libres, lo que nos hace tener este tipo de predicciones morales y así formar una forma de pensar que correcta o incorrecta antes de determinar el bien o el mal. En conclusión, entonces también podemos decir que las actitudes pueden estar sometidas en cuanto a la ética y la moral del individuo, o sea, de la persona individual como tal, con lo cual se puede reflexionar y así atender a las necesidades con las actuaciones ante cierto tipo de situaciones que puede estar pasando. También se puede hacer preguntas para explorar el mundo y dar explicaciones sobre el origen de la vida, donde se debe tener en cuenta todas las manifestaciones de la vida de una comunidad, como su lengua, sus creencias, sus usos y costumbres y sus técnicas para desarrollarse ante una sociedad. Todo esto conlleva a que sea más práctica y más inteligentemente se pueda llevar el bien y el mal, porque para muchas personas lo que está bien puede que para otras esté mal. Entonces todo esto se tiene que tener en cuenta la moral, pero individualmente para atender estas predisposiciones que la vida o las situaciones ajenas a nuestra voluntad se pueden presentar. Eso es todo y espero pues que haya quedado claro.